Te pedimos que tú te glorifiques y que tú te levantes en medio de cada uno de nosotros, trayendo instrucción, entendimiento, para que podamos guardar nuestra vida, Señor, de toda conexión con las tinieblas. Hoy declaramos en el nombre de Jesucristo que tú, Señor, nos enseñas a través de tu Espíritu Santo, y que cada uno de nosotros ponemos, Señor, nuestra vida en tus manos. Toda distracción, si hay alguien que trae cargas, preocupaciones, las ponemos en tus manos para que tú las tomes, Señor, y les des libertad y descanso. Y, Señor, todo espíritu de estupor lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede tomar su lugar, amado hermano, en esta mañana. Y nuestro tema se llama la mesa de los demonios, donde nosotros vamos, hermano, a darnos cuenta que la conexión que hay entre la comida y las personas siempre está presente en la Biblia. Hay una conexión espiritual cada vez que nosotros nos sentamos a cualquier mesa. Amén. Y yo quiero empezar por que nosotros nos preguntamos ¿qué es la comida? Dice el primer significado, no sé si puse la diapositiva, dice: es la fuerza de la vida. Eso es la comida, es la fuerza, hermano, para que nosotros podamos estar de pie. 2, nos da vigor para hacer nuestras actividades. No los hacemos con desgano, sino que las hacemos con prontitud, las hacemos, hermano, con entendimiento. Y dice que desarrolla también nuestra relación con Dios. Dice por ahí, hermano, la Escritura que nosotros, cuando vemos a David que se encuentra en un momento de debilidad, dice la Biblia que él le oraba a Dios y le decía: Señor, dame tus fuerzas para que yo pueda tener una comunión contigo. Entonces, una persona desganada, una persona, hermano, que no tiene nutrición, ni física ni espiritual, lógicamente que va a tener un problema en su relación con Dios. Y yo quiero que usted se dé cuenta de la importancia de la alimentación desde que nosotros estamos en el vientre. En la siguiente diapositiva vamos a ver la madre, ¿verdad?, con el bebé dentro de su vientre, donde el bebé es alimentado a través del cordón umbilical. El bebé no puede desarrollarse si no está alimentado a través de la mamá. Hablando espiritualmente, nosotros somos los hijos de Dios, estamos en el vientre del Señor. Si usted no se alimenta de cosas espirituales, si usted no se alimenta de la fuente de vida que es Dios, de fortaleza, de poder, de inteligencia, entonces cada uno de nosotros vamos a desnutrirnos. Y si una persona sufre desnutrición, entonces tiene el peligro de morir. Por eso la importancia de las conexiones con la comida. La comida es una conexión espiritual, ya sea para con Dios o para con los espíritus de las tinieblas. Y en la Biblia nos habla que hay varias conexiones que hicieron algo o que provocaron algo bueno y algo malo. La primera conexión que vemos en la Biblia la vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice la Biblia que Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén. Dice la Biblia que era un huerto cerrado. El trabajo de Adán fue específico. 2 cosas tenía que hacer: labrar el huerto, y la segunda, cuidar el huerto para que nadie pudiera entrar. Entonces la Biblia nos enseña que ese era el trabajo, ese fue el acuerdo, el pacto con Dios. Pero la Biblia nos enseña que Dios le dijo a Adán: hay un árbol del que no vas a poder comer. El día que de él comas, tú vas a morir. Y hay una conexión con la comida. La comida podía traer para ellos vida o podía traer muerte. Entonces dice la Biblia que ellos comieron del árbol prohibido. Y entonces dice la Biblia que por medio de la desobediencia entró la muerte en medio de ellos. Y recuerda que hay 3 tipos de muerte: la muerte literal, la muerte eterna, que es la separación con Dios, y, hermano, la tercera muerte es cuando nosotros estamos en un estado de separación con Dios. Una persona de las que están allá afuera sin Cristo está muerto espiritualmente, no tiene comunión con Dios, no tiene vida. Tiene entendimiento humano, razonamiento humano, pero no puede tener una verdadera relación con Dios. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que la serpiente usó el engaño. ¿Y qué es el engaño? En la siguiente diapositiva vamos a ver que el engaño, hermano, es una combinación de mentira con la verdad.
Por eso nosotros, cuando alguien nos tiente o alguien nos quiere invitar a participar de alguna cosa, tenemos que ver si nos están diciendo la verdad. Porque el engaño no es solamente algo que nos vamos a dar cuenta, sino es una combinación de la mentira con la verdad. ¿Qué más es el engaño? Es una verdad incompleta. Nos dijeron solamente la mitad de lo que realmente iba a sucedernos. ¿Qué fue lo que le dijeron a Adán y Eva? No morirás, sino que el día que comieres del fruto seréis igual que Dios. Entonces, date cuenta cómo fueron engañados. Les dijeron una verdad a medias, pero no les dijo que el día que comieran del fruto, sí iban a quedar vivos, pero ya no iban a ser como Dios, porque recuerda que los cuerpos de ellos eran luz, por eso no se veía su desnudez. Cuando Satanás quería tentar a Adán y a Eva, no los tentó al principio por una simple y sencilla razón. Dios era luz y ellos eran seres de luz, no corría sangre por sus venas. Entonces, cuando Satanás miraba a Dios en comunión con Adán y con Eva, Satanás estaba confundido porque no sabía quién era quién. Pero entonces comenzó a darse cuenta de la autoridad que tenía cada uno de ellos. Cuando se dio cuenta que Adán tenía una autoridad de parte de Dios posicional, es decir, tenía un trabajo específico en el huerto, entonces se daba cuenta que no era tan fácil engañar a Adán. Pero cuando vio a Eva que tenía, hermano, un poder, ese poder era el poder de la influencia. Por eso tentó primero a Eva, porque influía en la vida de su esposo Adán. Y por eso cayeron. Por eso nosotros nos damos cuenta que Satanás usa el engaño, la verdad combinada con la mentira o la verdad a medias para engañarnos a nosotros y que podamos comer de lo que Dios dice que no debemos de comer. Entonces, ese es el primer ejemplo que vemos de la conexión de la comida con lo divino, con Dios. Segundo ejemplo, Abraham. Génesis, hermano, Noé, Génesis capítulo 9. Te sabes toda la historia. Viene el diluvio, salen después de que bajaron las aguas, y lo primero que Dios hace con Noé es un pacto a través de la comida. Dice la Biblia que ofrecieron un sacrificio para Dios, o varios sacrificios. Entonces, para que ellos pudieran tener comunión con Dios. Si tú te das cuenta, hasta el libro de Génesis capítulo 6, los hombres no comían, hermano, carne. Lo que comían ellos era, hermano, las frutas, las verduras. Cuando Noé sale del arca, le permiten comer carne. Le permiten a él, hermano, comer carne, y le dijo Dios, el pacto entre nosotros será, puedes comer de cierta carne, le dijo algunas que no podía comer, y le dijo, y tampoco puedes comer sangre. Y el que está a tu lado, ¿todavía comes moronga? ¿Te gusta la moronga en tacos, verdad? Porque la Biblia dice que no debemos comer sangre. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la vida está ¿dónde? En la sangre. El alma está en la sangre. Se desangra uno y se sale el alma, se muere uno. Por eso dice la Biblia que Dios dijo, no pueden participar de la moronga, ¿verdad? O de la sangre. Entonces, hubo un pacto a través de la comida, de una mesa. Y después vemos a Abraham, Génesis capítulo 18, donde dice la Biblia que él era, hermano, un hombre ya anciano, su esposa también, y no podían tener hijos. Y dice la Biblia que Dios envía 3 ángeles. Los rabinos judíos dicen que quien llegó, los ángeles que llegaron, dice que era el arcángel Miguel, el ángel Gabriel y el ángel Rafael. Y llevaban una comisión específica. Dicen que Miguel fue el que le dijo a Abraham, vas a ser padre. Pero dice la Biblia que antes de que pactaran, antes de declararle lo que Dios iba a hacer, dice que Abraham preparó un cordero y le sirvió a los ángeles y comieron con él. Por eso decimos que la comida tiene una conexión con las cosas divinas. Entonces, dice que fue el encargado de poder, hermano, decirle a Abraham, ahora vas a ser padre, es la promesa de Dios para tu vida. Y dicen los rabinos judíos, dice que inmediatamente fue al trono de Dios porque él es el general de los ejércitos de Jehová. Dicen que Gabriel fue el encargado de avisarle a Lot que se fuera con su familia, que saliera, ¿verdad? Y ya Rafael fue el que hizo la destrucción de Sodoma, de Gomorra y otras 3 ciudades, porque fueron 5 ciudades. Entonces,
la conexión entre la comida, la mesa y lo divino siempre ha estado presente en la Biblia. Y después vemos el Cordero Pascual en el libro de Éxodo capítulo 12. Dice la Biblia que el pueblo era un pueblo esclavo. Dice que comían de la mesa de Faraón. Y entonces el principio que Dios usó para libertarlos fue la comida, un cordero llamado el Cordero Pascual o la fiesta de la Pascua. Dice que comieron pan, que comieron cordero y hierbas amargas, para que nunca se les olvidara que eran esclavos y que Dios los sacó de la esclavitud, para que no dejaran que nadie más los tomara como esclavos. Entonces la comida, en el caso de Adán, ellos desobedecieron y trajo maldición para ellos. Pero en el caso de Noé, en el caso de Abraham, vemos que Dios trajo bendición sobre sus vidas, quitó la esterilidad de la matriz de Sara. En el caso del pueblo de Israel trajo Dios libertad. Ahora la Biblia nos dice que hace la comida en el cuerpo, en el alma carnal, en el alma espiritual y en el espíritu. Vamos a ver el siguiente versículo. ¿Qué hace la comida en el cuerpo? Eclesiastés 10, verso 17. Bienaventurada tú, tierra, cuyo rey es de noble cuna y cuyos príncipes comen a su debida hora, para fortalecerse y no para ¿qué? Embriagarse. Entonces, ¿qué hace la comida en el cuerpo? ¿Qué dice ese versículo? Para fortalecernos. Cuando tú dejas de comer 3 días, ¿qué sucede con tu cuerpo? Desfallece. Pero cuando tú comes, te da fuerzas, te da ánimo. ¿Te acuerdas de Elías? Dice la Biblia que iba huyendo de Jezabel y dice la Escritura que ya no había comido, hermano. Y dice que entonces le llevaron primero los cuervos, después el ángel, le llevaron comida y dice, y se fortaleció y caminó 40 días y 40 noches, hasta que llegó al monte Oreb. Entonces, ¿qué hace la comida en el cuerpo? Dice, nos da fuerzas, nos fortalece. Pero ¿qué hace en el alma carnal, en el alma humana, para decirlo de otra manera? Eclesiastés 10, 19. Para el placer se prepara la comida y el vino alegra la vida y el dinero es la respuesta para todo. Entonces, cuando tú comes, ¿qué sucede en tu alma? Tienes placer. Por ejemplo, cuando te ponen una barbacoa, hermano, y te la comes, ¿qué siente tu alma? ¡Ay, qué rico!, ¿verdad? Y entonces, la comida que trae al alma, placer. Lo único que tenemos que tener es cuidado de tener una alimentación correcta. Y para el alma espiritual, Juan 4, versículo 39. ¿Qué pasa cuando comemos, hermano, alimentamos nuestra alma espiritual? Dice, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo sus obras. Entonces, cuando nosotros nos alimentamos de lo espiritual, ¿cómo nos alimentamos de lo espiritual? Viniendo a los cultos. ¿Cómo nos alimentamos de lo espiritual? Orando, leyendo nuestra Biblia. Es la manera en que nosotros nos alimentamos espiritualmente en el alma. ¿Y qué trae? Dice, nos permite hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Por eso, quien no lee, quien no ora, quien no se congrega, nunca va a poder someter su vida en obediencia a Dios. Siempre va a tener un problema de la carne, llámese desánimo, llámese robo, mentira, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucede cuando comemos para alimentar nuestro espíritu? Dice Juan 6, versículo 55. Porque mi carne es verdadera, ¿qué? Comida, y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, cuando tú te comes o participas de la Santa Cena, los católicos dicen que literal te comes el cuerpo y tomas la sangre de Cristo. No, eso le llaman la transustanciación. Eso no es verdad, esto es simbólico. Pero espiritualmente, cuando tú participas de la Santa Cena, tu espíritu es fortalecido. El ADN de Dios está empezando a correr en nuestras, hermano, venas físicas espirituales, y entonces por eso despreciamos el pecado. Hermano, lo odiamos, lo aborrecemos, y cualquier invitación a pecar, nosotros ponemos inmediatamente un escudo para no traspasar las líneas y no comer del fruto prohibido como lo hizo Adán y como lo hizo Eva.
¿Cuál fue la consecuencia? Fueron echados del huerto y la muerte entró a la vida de cada uno de ellos. Una separación de Dios. Yo quiero que veamos las mesas. Vamos a ver primero la mesa de los demonios. Pero ¿qué significa la palabra mesa? ¿O qué hay cuando nosotros nos sentamos a la mesa con alguien? Número 1, comunión. Nosotros tenemos comunión con una persona. Queremos estar con esa persona. ¿Qué más significa la palabra mesa? Amistad. Por lo regular, cuando nos sentamos con alguien a comer, es nuestro amigo, nuestra amiga, nuestra familia, alguien que apreciamos, con quien queremos nosotros estar. ¿Qué más es la comunión? El compañerismo. No te juntas con extraños o no te sientas a comer con extraños, siempre para buscar compañerismo, para buscar amistad con las personas. Amén. Y no importa la comida que sea, lo importante es tener esa comunión. Eso es lo que significa la palabra mesa. Y vamos a ver la mesa de los demonios. ¿Dónde nos dice la Biblia que hay una mesa de los demonios? Primer libro de los Corintios, capítulo 10, versículo 21. Primer libro de los Corintios 10, verso 21. Dice: no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces la Biblia nos enseña, le está hablando al pueblo de los corintios. Recuerda que los corintios tenían una mentalidad griega y romana. Y entonces los dioses que ellos tenían eran dioses que lo que pedían era sacrificios. Y entonces ellos sacrificaban animales a sus dioses para que ellos pudieran estar en conexión con ellos. Y entonces, si tú recuerdas, en el Nuevo Testamento nos enseña la cultura griega y romana que ofrecían al ídolo el alimento, la comida. Después de haberla ofrecido, la partían. Una parte les tocaba a los sacerdotes de cualquier dios y otra se la llevaban a ellos. Pero lo que ellos pensaban era la convicción que ellos tenían, que cuando se comían ese pedazo de carne, como sus dioses ya lo habían, hermano, tocado, ya lo habían comido de una forma espiritual, entonces cuando ellos se comían la carne, ellos pensaban que en la fuerza, el poder de ese Dios al que habían ofrecido el sacrificio entraba dentro de ellos, y entonces por eso ellos podían hacer cosas que los dioses les permitían hacer a cada uno de ellos. Era la mentalidad del tiempo. Por eso el apóstol Pablo le habla a los corintios y a los efesios en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Por eso le dice que hay una mesa llamada la mesa de los demonios. Entonces, si hay una mesa dedicada a los demonios, entonces entendemos que también hay sacerdotes o maestros que enseñan la doctrina de los demonios. Y primer libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, nos enseña sobre estas doctrinas. Primer libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, o negarán la fe, o le darán la espalda a Dios y se irán tras otras enseñanzas, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. Entonces dice la Biblia que se levantan hombres con una enseñanza falsa, una enseñanza de demonios, para que la gente pueda ser atraída y engañada. Les dicen verdades a medias. ¿Qué es una doctrina de demonios? Es una enseñanza que no tiene base sólida en la palabra. Sacan, hermano, se sacan de la manga enseñanzas o doctrinas para engañar al pueblo. Ayer me daba mucha risa un hombre que sale en un TikTok, que está enseñándole a la iglesia católica el poder de los sonidos. Dice: hay 5 sonidos que espantan al diablo, que lo hacen huir. Y entonces dice: número 1, ¿qué hace huir al diablo? Cuando suenan las campanas en la iglesia. Y entonces te das cuenta y dices: Dios mío, eso no lo dice la Biblia. Dice 2, cuando oyen el golpe es porque estás reconociendo tus pecados. Y dices: sí, oh pecador. Y entonces te vas a confesar y te vas a arrepentir. Eso no lo dice la Biblia. Tercer sonido que hace oír al diablo: cuando agarran su Biblia y abren las hojas y suenan las hojas de que estás leyendo y el diablo huye. Mentira. Yo conozco gente que lee la Biblia
y que no tiene la intención de cambiar ni de dejar de pecar. Cuarta cosa, cuando te doblas de rodillas y caen tus rodillas en el suelo, el diablo huye. No, eso no dice la Biblia. Y la última, cuando agarras el rosario y las bolitas del rosario comienzan a sonar y a moverse, ¿verdad? Eso permite que el diablo huya delante de ti. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta de cómo hay doctrinas que lo único que enseñan, hermano, son doctrinas de demonios. Y por eso nosotros tenemos que saber que muchas veces el diablo engaña a la gente para que venga y se siente a su mesa y participe de la mesa de los demonios. Por eso, todos aquellos que no adoran a Cristo, que no tienen entendimiento cuando leen la Escritura, ellos por eso tienen fiestas para sus dioses, para sus santos. Y vamos a ver qué es una fiesta según la Biblia. Dice, fiesta es un tiempo señalado y una fecha establecida. ¿Cuándo es la fiesta del Halloween? En octubre. ¿Qué día? 31 de octubre. ¿Cuántos saben que el 31 de octubre es el cumpleaños de Satanás? Y el 31 de octubre, el regalo de Satanás para los hechiceros, para los brujos, para los santeros, es que al brujo, hechicero, santero más chafa que haya en el mundo, le da el privilegio de que le salga una hechicería o una brujería. ¿Qué día es el Día de los Muertos? 2 de noviembre. De los muertos adultos y de los chicos, el 1 de noviembre. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que, ¿qué son las fechas? Las fechas son un tiempo señalado, una fecha establecida, porque se le honra, se le da culto a algo o a alguien. Las mesas de los demonios tienen fechas para poder honrar a los demonios. Ahora, propósito. ¿Cuál es el propósito de la mesa de los demonios? Dice, pervertir a la humanidad para que encaje en el sistema del paganismo. Por eso tú ves que cada 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, hermano, hay una fiestonona en todas partes. Entonces, ¿por qué? Porque esas fiestas, la mesa de Satanás, de los demonios, tiene un propósito: que la gente encaje, que tenga esas costumbres, porque entonces lo que hace es atraer hacia ellos espíritus inmundos. Dice, en cada fiesta se manifiesta un espíritu, la intención es influir, dice, en la gente. Por ejemplo, el 31, el 1 y el 2, el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, ¿a qué espíritu se está invocando? A los muertos. Por eso se llama el día de ¿qué? De los muertos. Por eso cuando un cristiano viste a sus hijitos de calaquita, de vampirito, de brujita, está participando de la mesa de los demonios. ¿Sí me explico? Cuando tú, joven, señorita, aún los adultos van a las fiestas de disfraces, a las fiestas de Halloween, o sea, tú estás participando de la mesa de los demonios. Te están dando una verdad a medias. ¿Por qué? Porque es que yo voy a divertirme. Entonces, para empezar decimos, ok, pues podemos divertirnos cualquier otro día, ¿estamos de acuerdo? Cualquier otro día podemos. Ahora, para podernos divertir, ¿necesitamos vestirnos de brujas, de vampiros, etcétera, etcétera? No. Entonces nosotros entendemos que la mesa de los demonios engaña a las personas para que vengan y participen de lo que a Dios le desagrada, de lo que Dios aborrece. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros celebramos el Día de Muertos? Nosotros atraemos espíritus familiares. ¿Te acuerdas cuando vimos la enseñanza cuando muere Samuel, el rey Saúl se queda solo? Y dice la Biblia que ya no tenía quien lo guiara, quien lo dirigiera.
Y dice que va a haber a una hechicera llamada la bruja de Endor, o la hechicera de Endor, así se llamaba el pueblo. Y entonces le dijo, comunícame con Samuel el profeta. Y dice que la mujer lo hizo, ¿verdad? Entonces dice que la voz y la, hermano, silueta que se veía parecía la silueta de el profeta Samuel, la voz del profeta Samuel. Y en aquella ocasión te enseñamos qué son los espíritus familiares. Los espíritus familiares son aquellos que te están observando desde antes de nacer. Si fuiste un hijo deseado, no fuiste un hijo deseado, ven tu niñez, si fue una niñez feliz, si te violaron o te maltrataron o sufriste injusticias. Entonces ese espíritu familiar te va acompañando hasta que tú te mueras. Entonces Él sabe lo que has padecido, quienes te lastimaron. Y entonces por eso cuando la gente va y dice, quiero que me conectes o tener una conexión con mi papá que ya se murió. Y entonces se manifiesta el espíritu familiar, no la persona que murió, porque los muertos, dice la Biblia, que ya no pueden venir a este mundo. Entonces, por eso se oye la voz de tu familiar, por eso se oye la voz de tu papá, de tu abuelito. Y entonces comienza a decir del espíritu familiar, sí, hijita, ¿te acuerdas que tal fecha estábamos en tal lugar? O sea, porque Él conoce santo y seña, como dicen en mi pueblo, de todo lo que tú y yo hacemos. Están observando, acuérdate, los demonios oyen, los demonios hablan, los demonios ven. Tú no los ves, pero ellos sí te ven a ti y me ven a mí. Entonces, por eso cuando nosotros celebramos el Día de los Muertos, estamos atrayendo espíritus familiares, es decir, demonios. Entonces, si tú eres de esos cristianos que todavía el 1 y 2 de noviembre ponen su mesa, ponen su comida, su fruta. Yo he visto que hasta ponen, por ejemplo, mi familia viene de Oaxaca y les ponían su ¿cómo se llama esa cosa? Sí, el jarrito, no, pero lo que toman, ¿cómo se llama? Se me olvidó. El mezcal. Le ponían su mezcal, su pulque. Por ejemplo, mi papá murió y mi abuelita cada año, estaba yo chiquito, y me decía, vente, mijo, ayúdame a poner el altar. Hermano, ya ahorita ya de grande pensando, ese altar más o menos, yo creo que sí le invertía como unos 8,000 pesos, hermano. Imagínate, para un altar de muertos. Y me decía, ven, mijo, vamos a comprar las cañas porque a tu papá le gustaban las cañas. Vamos a comprar eso porque a tu papá le gustaba, a tu abuelito le gustaba. Y entonces, hermano, es invocar a los muertos. Por eso nosotros no podemos ni debemos poner nuestro altar y mucho menos comer del altar, hermano. ¿Qué hago, hermano, si a mis hijos les piden que haga? La ley de la Secretaría de Educación Pública dice que a nadie pueden forzar a participar de las fiestas o de las tradiciones. A nadie. Legalmente no te pueden hacer nada. Entonces, se platica con el maestro una semana antes, mire maestra, maestro, nosotros no tenemos esa creencia, respetamos, estamos entendidos de que ustedes lo pueden hacer, pero le voy a pedir un favor, a mi hija o a mi hijo no lo incluya. Y esos días, si me permite, van a faltar. No, que lo voy a reprobar. Tampoco pueden reprobar a una persona nada más porque sí. Aquí hay varios, tú eres maestra, ¿no, mi niña? Tengo otro maestro que viene los viernes. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta, nadie te puede obligar. Por eso hay que conocer la ley del Señor y la ley de la tierra. Para que nadie, hermano, nos espante, nos atemorice, cuarte nuestra libertad, ni de expresión, ni de creencia. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, que hay principados, hay potestades y hay gobernadores. El viernes hablamos sobre la estructura de los demonios. ¿Y qué hacen los gobernadores? Tienen unos demonios bajo su cargo llamados obreros de iniquidad. El libro de Éxodo capítulo 20 dice que el Señor visita la iniquidad de los padres hasta la 3ª y la 4ª generación. Entonces los obreros de iniquidad comienzan son espíritus que te están vigilando. Entonces, si tu abuelo o tu padre tuvieron el problema de que eran pedófilos o de que eran sicarios o que eran alcohólicos o que eran drogadictos, entonces ese espíritu viene a tu generación. Por ejemplo, fue mi papá, fue eso. Viene a la generación
Y entonces te comienza, vamos a decirlo, a picar la cresta ese demonio para que caigas en los mismos pecados. Pero dice la Biblia que Dios viene antes para ver si tú quieres seguir pecando en esa área o quieres dejar de pecar en esa área que tus padres pecaron. Y el Señor te da la fuerza para que no cometas esos mismos pecados. Entonces, cuando nosotros nos sentamos en la mesa de los demonios, hermano, estamos invocando espíritus familiares sobre nuestras vidas. Y si tú en algún momento sometiste ese espíritu de alcoholismo, de drogadicción que venía arrastrando tus generaciones, si tú te sientas en esa mesa, desautorizas lo que tú ataste y comienza a venir el problema a tentarte o a tentar a los tuyos nuevamente. Por eso nos damos cuenta que es una mesa que nosotros debemos evitar. Cuando tú vas, por ejemplo, la colonia más cercana que nos queda aquí es la de San Baltasar. Cuando tú vas a la fiesta del santo, que es en enero, cuando tú vas a la fiesta de San Baltasar y tú comes toda la comida que hay afuera, toda esa comida, toda esa fiesta es dedicada a los demonios, a un demonio llamado San Baltasar. Cuando tú vas el 12 de diciembre aquí a la iglesia que está en Paseo Bravo y consumes todo eso es en honor a ¿cómo se llama esa virgen? Es que yo no soy de aquí. La del Paseo Bravo que está ahí en la Reforma. Muy famosa, que es Ajá. Esa iglesia tiene su fiesta en ese tiempo, el mismo día que de la Guadalupana. Entonces nosotros nos damos cuenta que si tú vas a esas fiestas, o que soy de San Juan Sayultepec, y su fiesta es el 15 de agosto, y entonces tú vas a la fiesta de San Juan Sayultepec y participas de la verbena y de todo, es una fiesta a los demonios. Y más si te dicen, no, es que pues hemos visto su caminar y hemos visto que es una persona justa, recta, etcétera, etcétera. Entonces queremos que sea mayordomo o mayordoma y que pues ponga lana para la fiesta. Estamos participando de la fiesta de los demonios. Dile que está a tu lado. Esas son fiestas de demonios. Entonces, si la abuelita te ruega, ándale, mijita, que va a ser la fiesta de San Juan Sayultepec, ay, y te llora, no, tú no puedes estar dándole lugar o gusto a la abuelita que al Señor, no. Entonces, por eso debemos tener mucho, mucho cuidado. ¿Y por qué la mesa? Porque desde la antigüedad, las personas pensaban que sus dioses, si no les ponían comida y agua, estaban, hermano, enfurecidos contra ellos. Por eso les hacían su fiesta cada año y por eso les ponían comida y les ponían agua, para que comieran y para que bebieran, y eso aplacaba la ira en contra de los pueblos. Y entonces mandaba la lluvia, no permitía que hubiera enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, por eso decimos, ¿cuál es la mesa de los demonios? Donde Satanás lo hace de una manera muy sutil. ¿Quién no va a querer recordar a su papá o a su mamá que murieron? Entonces te pone una fiesta para que digas, pues es en honor a mi papá, en honor a mi mamá, pero ellos ya están, hermano, fuera de este mundo. Entonces por eso nosotros debemos tener cuidado en qué mesa nos sentamos. Yo me acuerdo que mi suegro cada año me invitaba a la fiesta de San Lucas, ahí en San Martín, Texmelucan. Entonces nunca le dije, porque en ese tiempo él no era cristiano, pero simplemente le decía, déjeme ver la agenda, a ver si podemos. Si estamos ahí, pues ya llegamos, si no, no hay problema. Porque no quería yo ofenderlo. Pero yo sabía que ir a la fiesta de San Lucas era sentarme en la mesa de los demonios, hermano. Entonces, por eso nosotros debemos saber que no debemos participar ni de la fiesta de San Baltasar, ni de la fiesta, hermano, de ninguna colonia, de ningún santo, porque es como sentarte en la mesa de los demonios. Y ahora vamos a ver la mesa, hermano, la sombra de la mesa de la Pascua y la mesa de la Santa Cena. ¿Cuál era la mesa de Faraón? La mesa de Faraón había esclavitud. ¿Qué más había? Opresión, ¿qué más? Hambre, ¿qué más? Injusticia, esclavitud, amargura,
Por eso te das cuenta del estado espiritual de los israelitas cuando ya estaban en el desierto. No, mejor volvamos a Egipto. Porque allá comíamos, ¿qué dice? Melón, comíamos ajos. Entonces, ¿a cuántos les gustan los ajos? Aunque sea asados y en taco. Los puerros. Entonces dices, pues así que digamos, o sea, un manjar. O sea, no. Pero ellos estaban esclavizados. Habían salido de la esclavitud, pero seguían esclavizados en su corazón y en sus pensamientos. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta, amados hermanos, de cómo Faraón los sentó a su mesa y ellos quedaron esclavizados de la mesa de Faraón. Pero dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 12 que el Señor les dijo, quiero liberarlos, pero para poderlos libertar necesitan sentarse a la mesa. Y entonces les dio específicamente qué iban a comer: un cordero por familia. Les dijo cómo lo iban a matar, cómo tenían que escogerlo para que no fuera un cordero imperfecto. Y entonces tenían que comer, ¿verdad?, su cabeza, sus patas. Empieza a detallar, hablando acerca de para que tus pensamientos sean libres, ¿verdad?, para que tus caminos sean en libertad, etcétera, etcétera. Tiene un simbolismo espiritual. Ya hemos hablado de eso. Pero dice que fue un cordero el que comieron. Se tuvieron que sentar a la mesa para ser libres. Y cuando Jesús, lo vemos en el capítulo 26 del libro de Mateo, versículo 26, dice la Biblia que se sentó en la mesa con sus discípulos para celebrar la fiesta de la Pascua, darla por terminada e iniciar una nueva fiesta, la Santa Cena. Y entonces fue cuando fueron libertados. Entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva las similitudes entre la mesa de la Pascua y la mesa de la Santa Cena. En la mesa de la Pascua dice que salieron de Egipto, ya no fueron esclavos. Cuando tú y yo participamos de la Santa Cena, recordamos que nosotros ya no, hermano, estamos ligados o esclavizados en el mundo, sino que nosotros salimos del mundo. Y como dijo Jesucristo, están en el mundo, pero no son ¿qué? Del mundo. ¿Qué significa esto? Están en el mundo, pero no son del mundo. Vivimos aquí, pero no practicamos ni hacemos las cosas que el mundo hace. ¿Qué hace el mundo allá afuera? Ayúdeme. Fiestas, ¿qué más? Adulterios, ¿qué más? Maldad, idolatría, guerras. Entonces nosotros nos damos cuenta que son situaciones donde nosotros también fuimos libertados de Egipto, porque Egipto es figura o símbolo del mundo. ¿Qué más sucedió? Dice que cruzaron el Mar Rojo, que fue la figura o la sombra del bautismo. Nosotros salimos del mundo y ¿qué fue lo que hicimos inmediatamente que nos entregamos a Cristo? Nos bautizamos y fuimos bautizados en agua. ¿Qué significa el bautismo? Cuando nos sumergen es la muerte completa al yo, al alma, la carnalidad, y nos levantan y somos hombres y mujeres resucitados espiritualmente para agradar a Dios. Eso sucedió. Estas dos mesas tienen una similitud. La mesa de la Pascua era una figura o una sombra o un adelanto de lo que iba a ser la Santa Cena. Después dice que el pueblo viajó por el desierto para poder llegar a una tierra llamada la tierra de Canaán, donde dice la Biblia que fluía leche y fluía miel, es decir, abundancia. Dice que había minas de cobre, había minas de plata, dice que había multitud de granos, agua, hermano, al por mayor. Entonces nosotros fuimos sacados de la esclavitud de Egipto y habitamos en esta tierra. ¿Cuántos son bendecidos a través de sus trabajos? Levante su mano. ¿Cuántos son bendecidos? ¿Has visto la bendición de Dios? Y entonces te das cuenta y dices, sí, estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Y el Señor ha provisto, como Dios le proveyó a Israel en el desierto el maná, le proveyó el agua, le proveyó la carne. Dice la Biblia que nosotros en esta tierra, también Dios nos está proveyendo todo lo que nosotros necesitamos. Y aquí depende solamente de quién es un verdadero y genuino administrador de lo que nos da el Señor y quién es despilfarrador, aunque gane bien. Porque déjame decirte que aunque tengan un buen sueldo las personas, si lo despilfarran no les va a alcanzar. Y por último, dice que conquistaron la tierra de Canaán, la tierra prometida de bendición.
Y nosotros, dice la Biblia, que cuando seamos arrebatados, Colosenses capítulo 3 en adelante, primero el libro de los Tesalonicenses 3, dice la Biblia que vamos a ser arrebatados para habitar en la Canaán espiritual, por siempre con el Señor. Entonces, esto sucede a través de que nosotros nos sentamos en una mesa. Por eso ponemos una mesa cada mes, para que cuando tú te sientes a la mesa, ¿qué es lo que hace? Vimos al inicio la mujer que estaba con su bebé dentro de su pancita, lo estaba alimentando. Ahora, nace el bebé y lo primero que la madre hace es alimentarlo, porque ya no puede alimentarse con el cordón umbilical. ¿Por qué tiene que alimentar al bebé? Para que su sistema inmunológico sea fortalecido. ¿Por qué no le puede dar un trozo de roast beef al bebé, aunque sea molido? Porque su sistema digestivo comienza a trabajar poquito a poco. Entonces, si la mamá le mete un alimento que no está diseñado para su sistema digestivo, entonces entran bacterias y entonces entra enfermedad y pueden morir. Un virus es muy sencillo de curar, pero ya cuando entra una bacteria causa serios y después, si no se atiende, graves problemas que pueden causar la muerte. Entonces, ¿qué pasa cuando tú participas de la mesa del Señor? Lo que pasa es que tu sistema inmunológico espiritual comienza a ser fortalecido. Si tenías un poquito de resentimiento, de amargura contra alguien que te lastimó, que te dañó, que hizo una injusticia contra ti, comienzas a sacarla a través del perdón. A través del perdón. Tu sistema inmunológico tiene que ser bien alimentado, tienes que darle el alimento apropiado. El día viernes por la noche, después del culto, fuimos a hacer una visita a mi esposa y yo con la hermana Saraí, que le operaron. Y el problema de ella es que su sistema inmunológico no está 100%. Entonces, ¿qué hace el sistema inmunológico cuando está bien? Produce células en nuestro cuerpo que nos ayudan a poder estar fuertes, que si hay una infección a poderla vencer. Entonces, ella necesita que su sistema inmunológico esté completamente fuerte, porque los glóbulos, doctor, hermano doctor, ¿cuáles son los glóbulos que hacen que cicatrice rápido una herida? ¿Las plaquetas? Ok. Entonces, todo lo que tenga que ver con el sistema inmunológico va a traer sanidad, va a traer fuerza, vigor a nuestra vida. Entonces, por eso nosotros hoy venimos, hermano, a comer de la mesa. Si tu sistema inmunológico espiritual está debilitado, si todavía pasas en la calle y volteas a ver a las muchachas o a los muchachos, estás débil en tu sistema inmunológico espiritual. Si te hacen enojar y lo primero que sale es ira o groserías o gritos, tienes un problema en tu sistema inmunológico espiritual. Si cuando ves tu teléfono no paras de abrir páginas de pornografía, de hechicería, de brujería, de ocultismo, tienes un problema en tu sistema inmunológico espiritual. Entonces, por eso venimos a tomar la Santa Cena, venimos a participar de la cena, para que en este momento tú le digas a Dios: perdóname por mis pecados, Señor. Perdóname por mis debilidades, por mis carnalidades. Porque muchas veces cuando vamos a la presencia de Dios solamente vamos a pedirle, y por eso a veces no nos contesta. Dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Dice: solo para vuestros deleites. O sea, lo que tú quieres que Dios haga. Pero se nos olvida que el Mateo 6, conocido como el Padre Nuestro, que no es para repetirse muchas veces, para limpiarnos, no, es para entenderlo y obedecerlo. Padre nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos. Santificado, ¿qué? Sea tu nombre.
Hay que alabarlo, hay que decirle: eres grande, eres fuerte, eres fiel, has sido misericordioso, has sido bueno conmigo, has sido paciente, gracias. Tú eres mi roca, eres mi fortaleza, eres mi ayuda, Señor, mi inteligencia, mi sabiduría. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado ¿qué? Sea tu nombre. ¿Qué dice después? Venga tu reino, hágase ¿qué? Tu voluntad. Entonces allá en el cielo no hay rebeldía, allá en el cielo no hay quejas, allá en el cielo no hay práctica del pecado. Entonces es que nosotros le decimos: Señor, hágase tu voluntad. Yo no quiero seguir siendo rebelde, yo no quiero seguir siendo mentiroso, desobediente, mañoso, grosero, etcétera, etcétera. Por eso te digo, el Padre Nuestro no es para estarlo recitando y así ya, ay, ya fui libre. No, hay que entenderlo, ¿sí? O sea, no hay que ser como esos que, ¿verdad? Dicen, ayer decía alguien, ¿verdad?, que los cristianos son como periquitos, nada más repiten lo que dice el que está delante. Yo te he enseñado que no, que entendamos, que cuando leas como si quisieras entender, no para repetir y para que pienses que tanto repetir te limpia, no. Entonces, este momento de estar en la mesa es para que tú le digas: Señor, yo reconozco que todavía batallo con las groserías. Todavía batallo, Señor, con el desánimo. Todavía batallo con la inmoralidad. Señor, todavía me tienta a ver páginas de ocultismo, de hechicería, de angelología. Lo que tú sepas que estás debilitado o debilitando, hermano, en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu. Es el momento. Y dice la Biblia, Proverbios capítulo 28, versículo 13: el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. Pero el que esconde, el que encubre, el que oculta sus pecados no prosperará. Seguirá igual y peor. Se potencializará el pecado dentro de su alma, en sus obras, en sus caminos. Por eso, amado hermano, este es un momento de mucha seriedad y entendimiento. No venimos a poner cara de hipócritas y de decirle a Dios que hoy nos perdone y al rato que salgas seguir siendo igual o peor que cuando entramos. Amén. O sea, Dios toma las cosas en serio, tus palabras y las mías. Por eso yo quiero invitarte en esta mañana que te pongas de pie. Y te quiero recordar lo que dice la Biblia, que Dios no vino a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por medio de él. Dios no te condena, pero el principio es: tienes que arrepentirte de tus pecados y apartarte de ellos. Si alguien dice: hermano, es que yo batallo en esta área, ok, ven para que te enseñemos, te aconsejemos cómo puedes vencer eso. Pero es una decisión personal. Dios nos ha dado libre albedrío. Eso no dice la palabra literal en la Biblia, pero sí dice que tenemos libertad. Dice aquí: yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Ustedes escojan qué quieren llevar. Y creo que todos queremos vivir. Y que después de que nos llegue el momento en esta tierra de partir, queremos estar con el Señor en su presencia. Entonces, recuerda, Satanás usó el engaño para que Eva y Adán comieran de la mesa prohibida, y lo hicieron. Pero Dios quiere que nosotros comamos de la mesa genuina, verdadera. Dice la Biblia en el libro de Reyes, creo que ya no pasamos esos versículos, pero habla de Jeroboam. Está Reyes, está antes ese, y está los Salmos. Y dice Jeroboam, rey de Israel, dice que mandó a hacer ídolos para que el pueblo adorara. Dice la Biblia: y puso ídolos y el pueblo los adoró, el pueblo se perdió en ellos. Y luego el salmo que sigue dice que David estaba testificando y en una manera de estar horrorizado, dice: por la idolatría, por participar de la mesa de los demonios, aún sacrificaron a sus hijos en honor a los demonios. Y ese demonio o ese Dios pedía sacrificios humanos de bebés. Entonces, la figura de ese Dios, a ver si me ayudan a recordar, Gaby, Betty,
Ese Dios tenía una boca en medio de su cuerpo y ahí metían fuego y tenía unos brazos, y entonces hacían todo el rito de idolatría, y a los bebés los ofrecían y los ponían Moloc, el dios Moloc. Y entonces los gritos del bebé, imagínate, hermano, morir quemado. Pero para ahogar y que la gente no se horrorizara, oraban en su forma de orar de ellos en voz alta, y los tambores sonaban lo más fuerte para ahogar el llanto, el grito del bebé. Porque te aseguro que si no hubiera ese ruido, los padres jamás se hubieran atrevido a ofrecer a sus hijos en sacrificio a Moloc. Por eso no te sientes en cualquier mesa, hermano. Cuando yo hablo de la Navidad, muchos ya me empiezan a ver de color verde como el Grinch. Pero el árbol en la Biblia dice que es idolatría. Es una cuestión, no lo dice solo la Biblia, lo dice la historia, hermano. Que era una forma de adorar a sus dioses. No tengo problema con que cenes tu cenita, que estés con los tuyos, pero ya cuando nosotros ponemos nuestro árbol, cuando ya nosotros ponemos, hermano, al niño y andamos en la colonia, ¿verdad? Pidiendo posada y con toda la gente, esa es una mesa que es de Satanás, es una mesa a los demonios. Pero a la gente no le gusta que le enseñe uno la verdad. Y les toca a uno su árbol y, hermano, no. Ya me ven de verde y con el gorro verde, ¿verdad? Y con la cara del Grinch. Pero son mesas a los demonios. Entonces, por eso nosotros, dice la Biblia en Juan, dice, y conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. O sea, dejarás de hacer esas cosas, de practicar esas fiestas que la Biblia no dice. La Biblia nos mandó a tener memoria de la muerte y la resurrección de Jesucristo, no de su nacimiento. Por eso nosotros debemos saber que en esta tarde, si hay algo que Dios quiere, es que nos pongamos a cuenta con Él. No importa el tamaño de tu pecado, no importa. Ayer que estaba escuchando ese TikTok del padre que te dije, dice, ¿cuál es el pecado, el peor pecado para Dios, el pecado más grande para Dios? Todo, soberbia. No, la Biblia dice que pecado es ¿qué? Pecado. No hay chico, mediano y grande. Pecado es pecado. ¿Qué es pecado? Hacer lo que desagrada a Dios, lo que no lo honra. Entonces no hay grados de pecado, hermano. Por eso, si tú pecaste, hay gente que dice, no, es que yo no puedo ir a la iglesia porque he pecado, soy muy pecador y Dios se va a enojar y voy a manchar el piso de la iglesia, voy a manchar la iglesia porque soy muy pecador. No, la Biblia dice que vengas, que le pidas perdón, te apartes de tu pecado y no lo vuelvas a cometer. Y si por alguna razón lo volviste a cometer, primer libro de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. Entonces, hermano, aprovechemos esta oportunidad. Aquí hay una mesa, hay pan, símbolo del cuerpo del Señor, hay vino, símbolo de su sangre, que fue derramada en la cruz del Calvario para que tú y yo fuéramos perdonados. Padre, te damos gracias, mi menor. Te damos gracias en esta mañana porque nos permites estar reunidos en tu casa. Este es el lugar que tú escogiste para que todos nosotros pudiéramos reunirnos contigo. Este es el lugar donde tú tienes, Señor, a bien visitarnos. Que pueda haber una conexión entre tú y nosotros, donde nosotros podamos escuchar tu palabra y, como dice ella misma, y conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Y hoy declaramos, Señor, y reconocemos que somos carne. Dice tu palabra que vamos a ser tentados, Señor, y que tú nos darás las fuerzas
para no caer en la tentación, pero que si alguno no puede, te pidamos perdón, Señor. Pero lo que no quieres es que andemos, Señor, en un círculo vicioso, en un círculo de maldición, cometiendo los mismos pecados todos los días, todos los meses, todos los años. Hoy en el nombre de Jesús te confesamos nuestros pecados. Y tú ya sabes, hermano, lo que dice Gálatas: pecados de idolatría, pecados de inmoralidad sexual y pecados de carácter. Cualquiera que sea tu pecado, dile: perdóname, Señor. Perdóname por ser un idólatra, por preferir, Señor, darle el primer lugar a mi trabajo, Señor, y no te he buscado, por descuidar a mi familia por el trabajo, con el pretexto de darles una vida mejor. Perdóname, Señor, si he puesto a mi mujer, a mi marido, a mis hijos en primer lugar, en lugar tuyo, Dios mío. Perdóname, Señor, si tengo problemas sexuales, Señor. Dios mío, hoy rompe y quebranta todo yugo, toda cadena, todo lazo, Señor. Dios mío, perdona nuestros pecados sexuales. Perdona nuestros pecados de carácter, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta mañana. Señor, todo carácter, Señor, Dios mío, que lastima, que ofende, Señor, que hiere a los míos, perdóname, Señor. Dame, dile, sabiduría, Señor. Arranco toda carnalidad de mi alma, de mi mente, de mi corazón, todo deseo por el mundo, todo deseo por el pecado, Señor, toda atracción que hay en mi vida. Hoy me despojo de ello, Señor. Lo arranco, lo arruino, lo derribo, lo destruyo, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, de tu palabra. Espíritu Santo, ven en esta mañana, te lo ruego, y hazme libre. Hazme libre, Señor. No quiero seguir desobedeciéndote como lo hizo Adán y como lo hizo Eva, Señor. No quiero deshonrarte, Señor. No quiero dar un mal testimonio a los que están a mi alrededor. No quiero ser un hipócrita, ser una persona aquí y ser otra persona en mi casa, y otra persona en el trabajo, y otra persona en la escuela o en la calle. Perdóname, Espíritu Santo. Te lo ruego en esta mañana, amado Espíritu Santo. Señor, libérame. Dile: Señor, rompe por el poder de la sangre de Cristo todo yugo, todo espíritu inmundo, Señor, que yo he, Dios mío, abierto la puerta de mi corazón para que me domine, para que me gobierne. Dile: Señor, hoy en el nombre de Jesús, por el poder de tu sangre, arranco de mi alma, arranco de mis entrañas todo espíritu inmundo de idolatría, de inmoralidad sexual, todo espíritu, Señor, de carácter, Dios mío, que está arruinando mi vida y la vida de los míos. Señor, lo arranco desde su asidero y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y declaro, Padre, que soy libre. Cierro la puerta en el nombre de Jesús, de mi alma, de mi corazón, de mis pensamientos, para que tú te glorifiques. Ven, amado Espíritu Santo, dile: envía tus ángeles que me fortalezcan, Señor, que me levanten, Dios mío, que me den, Señor, en todo momento, Dios mío, la ayuda para vencer a mis enemigos. En el nombre de Jesús declaramos que estamos limpios, que somos purificados en esta tarde y que somos libres por el poder de tu palabra. Gracias te damos.